En México, el fútbol es mucho más que un deporte, es una pasión que une a millones de personas. Está presente en nuestras conversaciones y en reuniones familiares, en momentos de celebración. Sin importar la edad o la condición social, el balón conecta a generaciones, despierta emociones y también fortalece el sentido de identidad nacional. No solo vemos fútbol, lo vivimos. Nos emociona, nos hace sufrir, celebrar y a veces hasta soñar. Forma parte de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. ¿Será por eso que lo consumimos tanto? Porque no solo jugamos o vemos partidos, sino que sentimos el fútbol. Hoy hablaremos de esa profunda relación que tenemos los mexicanos con el fútbol y de cuánto consumimos este deporte dentro y fuera de la cancha. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Francisco Olivares, socio líder de clientes e industrias para EY México. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Bienvenido y sabemos que eres muy fan del fútbol. Sí, Eres me encanta, futbolero, me ¿no? encanta el fútbol, muchos deportes más, pero el fútbol yo creo que es el que roba más mi pasión. Sí. Y sí, feliz de platicar este tema, emocionado de que ya viene el mundial, tercer mundial en México, no La podríamos tercera estar más ocasión. contentos. Muchos datos a platicar y de lo que va a pasar con los Y aficionados. justo también vamos a platicar un poquito más adelante de eso, si hay esa emoción, sobre todo en la afición en México por la llegada de este torneo. Pero antes de entrar a estos datos duros, Francisco, nos gustaría primero saber justamente cuál fue este primer acercamiento con el deporte, con el fútbol en específico, porque como ya hemos dicho, eres súper fan y eres de americanista de hueso colorado, Sí, ¿verdad? americanista. Perfecto. Y además, raro porque de papá Chiva, entonces mi Uf, papá fan también del fútbol absoluto. Y ahí es mi primer contacto con el fútbol, cuando mi papá me empezó a llevar al estadio. Y lo que más me marcó, yo creo que cuando era niño, era ir al Mundial de México 86. Fue brutal. O sea, me tocó ver a la ¿cuántos años sele- tenías en el Mundial? 12 años. 12. Sí, Bastante, ya bastante sí, consciente de todo. bastante consciente de todo. Me sacaban de la escuela, prácticamente, tenía clases y demás, pero me sacaban de la escuela y me llevaban al estadio. Y en el estadio me tocó ver a México, me tocó ver el partido de Argentina contra Inglaterra con la mano de Maradona y Ok. todo, uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Y me tocó ir a la final. Entonces, podrás ver que ahí marcó mi vida y de ahí esa pasión que pude vivir, pues no me soltó nunca. Y antes de asistir al Mundial, ¿ya eras aficionado al deporte? Ya era aficionado, jugaba fútbol, te digo, llegué a ir algunas veces ahí al estadio y jugaba. Entonces, desde ahí me gustaba mucho, pero ya vivirlo en un mundial fue algo brutal. Y Es más, creo que ni siquiera tenía la dimensión de todo lo que estaba de lo que viendo y estabas viviendo, viviendo. ¿no? Y Sí. ahora recordándolo. Ahora recordándolo, digo, wow, Y qué justo te experiencia. preguntaba qué edad tenías cuando asististe al Mundial del 86, porque si notas alguna diferencia, o supongo que también por los años, es diferente, ¿no? La sensación o la emoción que puedes sentir ahora en este 2026 con este torneo, pero ¿sientes que en México estamos preparados para este torneo, no solamente como aficionados, sino como país, ¿no? Con toda la coyuntura que hay alrededor de inseguridad, de el tema económico, las protestas que han estado en las calles y avenidas principales de la capital. Sí, a ver, creo que sí estamos preparados. Creo que estamos listos para recibir el número de partidos que nos tocó, porque también hay que ser Son muy pocos, sincero, tampoco, un 12.5%. tampoco, exactamente, tampoco es que tengamos toda la parte del mundial completo, pero Sí. sobre lo que tenemos yo creo que estamos bastante preparados. Creo que o sea, se vive la festividad cuando volteas y ves la cantidad de conciertos, festivales, cómo se están preparando los restaurantes, centros de consumo, fan zones, todo. Creo que sí te da ese vibe de que viene algo bueno y Sí. de que va a estar divertido. Y esperemos así sea. Traigo Esperemos muchas ganas de que que así así sea, sea. porque sobre todo en redes sociales, ¿no? Hemos visto muchas opiniones de cómo se siente la gente al recibir este torneo, que hablan por ahí que no se sienten tan emocionadas como fue el caso del 86, como fue el caso del 70, hace ya muchos años, pero tal vez sea por eso, ¿no? Que son pocos partidos en nuestro país, Sí, 5 partidos aquí en el Estadio Azteca, sí, sí. 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey, y pues es más mundial de Estados Unidos o incluso hasta de Canadá que de México. No, absolutamente. Y creo que también lo que ha pasado con precios de boletos, que se está volviendo un mundial de Sí, difícil acceso para la mayoría de la muy gente. complicado. El aficionado del día a día
va a ser muy difícil que vaya el que está todos los fines de semana en los estadios y demás. Sí, eso yo creo que le resta un poco de atractivo, pero por otro lado yo creo que sí va a ser una gran fiesta nacional. O sea, yo sí veo gente queriéndose tomar el tiempo para ver partidos, queriendo ir a diferentes eventos, la cantidad de artistas que vienen, todo lo que te platiqué. Y ojalá se sienta también desde el punto de vista económico, porque esa es una parte de lo Sí. que vamos a platicar, y que haya esa derrama económica que estamos tratando de que exista y que se dé todo de buena forma. Yo, Sí, la sí, verdad, sí. estoy optimista. Estoy Estás optimista en optimista, ¿no? que va a ser bueno. Bueno, yo te vamos a platicar justamente de la derrama económica y varios estudios de, por ejemplo, de Monex y de otros institutos, pero bueno, justamente para entrar ya a los números y a la información que nos comparten en EY, pues hay mucho que ver, que analizar y que platicar, y si te parece, comenzamos pues justo con la palabra clave de esta conversación, ¿no? El consumo del fútbol en México. ¿Cuánto tiempo le dedica el mexicano y el aficionado mexicano a ver su deporte favorito, el fútbol? Mira, exactamente los datos de cuánto tiempo se dedica es difícil. No hay una estadística que sea tan precisa que te diga el tiempo que le dedica cada uno de los mexicanos. Pero lo que sí sabemos es que en la mayoría de los hogares Sí. toca. Tenemos un 67% de los mexicanos que sigue la Liga MX, que le da seguimiento y que ve algún partido. Y bueno, además has visto que cada vez es más complicado por todo el tema de plataformas y dónde están pasando los partidos y Muy demás. complicado. Lo que pasa es que ahora, antes era muy fácil, ¿no? Tenías prácticamente dos canales, tres canales, Y se donde acabó. pasaban el 100% de los partidos y era extremadamente fácil. Yo creo que hoy darle seguimiento a la cantidad de torneos, a cómo están las ligas, a dónde las pasan, diferentes plataformas con mucho dinero tratando de obtener diferentes partidos y diferentes derechos de transmisión, hacen que el aficionado sea mucho más complicado seguir al 100% a un equipo o una Sí, liga o algo parecido. pero aún así, el aficionado en México, ¿no? O tú y yo que somos aficionados, aún con todo eso, Con todo eso, sí. pues lo vemos, ¿no? Lo Sin duda, consumimos. sí, sí, sí. Entonces, te quiero preguntar también, ¿por qué somos tan aficionados al fútbol en México? Tiene que ver con temas también políticos, económicos, sociales en nuestro país, que tal vez el fútbol es como una escapatoria, como una excusa no sé, o sea, te pregunto directo, Francisco, ¿por qué somos tan adictos al fútbol? Ya, somos adictos en México y es adicto el mundo al fútbol. O sea, cuando tú volteas y vas a cualquier lugar del mundo, el fútbol es un lenguaje que une. En la mayoría de los países, ¿no? Hay países que no les interesa tanto el fútbol. Digo, estás hablando de un India o países que en realidad no le han dado la fuerza que se tiene en otros países, pero casi, casi a donde vayas en el mundo se ve el fútbol y se Sí, vive el fútbol. En México yo creo que tenemos un tema de hace muchos años donde sí ha sido el entretenimiento por excelencia, sí. donde creo que lo explicaste perfecto al principio. Hay pasión, es un tema de conversación donde puedes estar con amigos, hablar y molestarse unos a otros basado en los resultados del fin de semana. Y todo esto yo creo que ha creado una cultura donde sin duda el fútbol es el deporte más importante. Hablamos que la mayoría de los mexicanos, el tiempo que le dedica de ver a todos los deportes, 77% es fútbol, imagínate. Es una, 77%. ¿Y sabemos quién ve más fútbol? Si los hombres, las mujeres, niños. son hombres, en la mayoría ven más fútbol, pero también las mujeres ven bastante fútbol. O sea, ¿Le ya ha venido cuando... bien a México la Liga Femenil? Yo creo que En sí. cuestión de Yo creo que ha audiencia y de sido... consumo también. Miren, audiencia yo creo que ahí la lleva. Cualquier liga en desarrollo tarda su tiempo en madurar, pero yo creo que hoy en día la verdad es que está bastante bien posicionada. A mí ya me gusta ver estadios llenos, no siempre, pero Pero de vez en cuando en finales y la pasada demás. final de América Monterrey estuvo emocionante, ¿no? El del Estuvo fútbol femenil. emocionante, y creo que están haciendo cada vez las cosas mejor y Sí. ojalá sigan desarrollándose, ¿eh? A mí me encanta que se tenga estos equipos femeniles y estas ligas femeniles porque la verdad es que los partidos también se ponen muy emocionantes. En cuestión de clases sociales, Francisco, Todas también, las clases como sociales a consumen. todos nos gusta el fútbol. A todos nos gusta el fútbol, de diferentes formas, ¿eh? Yo creo que en clases altas tienden a gustarle más las ligas europeas y demás. Este,
la clase media, media alta, media baja, creo que es donde se vive absolutamente el fútbol nacional de una muy buena forma. Y sobre todo en merchandising. Tú ves, en merchandising tenemos dos mundos distintos igual dentro de México. Tenemos gente que está pagando las playeras de entre 2,000 a 3,000 pesos si quieres la de jugador o si quieres la Sí, otra. sí, sí. Gorras de 650, vestir a los perros por 750 pesos, 800 pesos con productos oficiales. Y ves también otra parte donde sigue el mercado informal y sigue vendiéndose muchísima Sí, mercancía porque todo el mundo quiere traer la verde, la la verde. blanca o la Sí. negra según Que, tu que- que es preferencia. algo de lo que Y estaba peleando FIFA, ¿no? Que en México pues se da mucho el consumo de la piratería. Estaban intentando para este torneo pues justo retirar pues de del mercado informal ese tipo de souvenirs de productos para este torneo y que pues ha sido muy complicado porque pues en donde sea puedes conseguir una playera pues pirata o clonada como le llamamos. correcto, sí, no debería ser, pero bueno, es también la realidad de nuestro país, no podemos negarlo. Hablábamos de las plataformas digitales, Francisco, porque sí ha sido muy complicado ya en la actualidad, pues tener, bueno, no es complicado tener acceso, siempre y cuando tengas dinero Exacto. para, para contratar todas las plataformas, ¿no? Lo decías bien, hace muchos años veíamos el fútbol en televisión abierta en dos canales y se acabó, o hay quienes todavía les tocó por ejemplo, me acuerdo que el América en alguna época hace muchos años jugaba o un jueves o un viernes por la noche y nos tocaba a veces hasta escucharlo en la radio, ¿no? Porque tenías que acostarte Sí, sí, para sí, sí. dormirte e ir a la escuela el otro día, pero tú estabas con tu Walkman en los Sí, o en el audífonos tráfico. escuchando Yo en el tráfico me aventé una cantidad de partidos ¿no? brutales. Pero ahora ha cambiado todo eso, ¿no? ¿Cuántas plataformas hay? Si quieres ver a la América, si quieres ver al Guadalajara, que es por otra plataforma, por Prime Video, si quieres ver a otros equipos por Fox, por ESPN, por Fox One, por Caliente, etcétera. Entonces son muchas. ¿Cuánto tiene que gastar ahora el mexicano para poder tener nada más acceso al fútbol mexicano, sin hablar de las ligas europeas, como tú decías? Sí, eso, y es un fenómeno mexicano, tristemente, porque hay ligas que están mucho mejor organizadas y Sí. toda la liga prácticamente tiene los mismos derechos de televisión, se juntan los equipos y tienes ahí, tú ves la NFL, tú ves la Liga de Béisbol de Estados Unidos, la NBA, ves Fórmula 1, todos tienen ciertos, la Liga Española, tienen derechos ya juntos y van empaquetando y vendiendo. En México cada equipo hace lo que quiere, entonces Sí. esto ha llevado a lo que dices, ¿no? Que cada uno le vende a la plataforma que quiere, al mejor postor, yo voy con quien se me antoja y además diferentes torneos, porque aun cuando quisieras ver, decías, a las Chivas, si en una de esas están en la Conca Champions, pues no lo puedes ver en la misma Ya es otra plataforma, plataforma. tienes que irte a otra plataforma. Entonces, se vuelve, También será por eso, perdón que te interrumpa, también será por eso que tanto los directivos, los dueños de los equipos, las televisoras, los empresarios, pues en México se consume el fútbol como sea, si lo pongo al precio que sea, si lo pongo en 10 o 15 plataformas, lo van a comprar. pues sí, o sea, la verdad es que creo que al final eso también hace que plataformas que hoy tienen mucho dinero, porque la cantidad, estamos hablando que el streaming en México está alcanzando un mercado de 8,000 millones de dólares. Imagínate la cantidad de dinero que están teniendo las plataformas. Entonces, cuando las plataformas tienen tanto dinero, son capaces de ir y buscar diferentes derechos. Y si además tú puedes ir a convencer a uno de los equipos que te dé sus derechos, sin importar lo que quiere el otro equipo o el otro equipo, pues evidentemente se las pones más fácil. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo que ha pasado. Es un caso de estudio, ¿eh? Yo Sí. te diría un caso de estudio de No, por qué pasaron así las cosas, pero así pasaron. y el negocio, ¿no? Quien obtiene los derechos, pues ya después se los vende a otros medios. Pero bueno, Exactamente. Exacto. hablando justamente también de gastos para este torneo que ya está, pues que ya arrancó en nuestro país, en México, ¿cuánto piensan los mexicanos gastar? No sé, tanto alguien que tenga la oportunidad de asistir a un estadio o ya sea en casa o asistir a otros lados. Mira, hablábamos, la gente que va a ir al estadio va a ser gente privilegiada por los precios de los boletos. Además pensábamos que estaban muy altos hasta que vimos ahora lo que pasó con los Knicks Sí, y en cuánto se están vendiendo en Nueva York. Pero fuera de eso, la verdad es que para efectos nacionales, creo que la mayoría de la gente que va a ir a un estadio debe ser de los boletos más caros que ha pagado en toda su vida. Entonces, están destinando verdaderamente, haciendo un esfuerzo para poder pagar un boleto.
De ahí mucha gente no va a poder pagarlo, lo cual es una tristeza, porque entonces, como decíamos, muchos aficionados reales no van a poder estar ahí en el estadio, pero seguramente sí tienen destinados, según Sí. nuestros estudios, sí tienen destinados dinero para ver el Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay gente, el 60% lo quiere ver en casa. Entonces, ¿qué quiere decir? En casa va a haber consumo de alimentos, snacks, bebidas y demás a través de supermercados. Hay compra de televisiones, equipos de sonido y demás que ya se dieron. Sí. Y luego hablamos de restaurantes. Restaurantes va a haber mucha gente porque el 60% es un montón, pero el otro 40% también es muchísimo. Y gente que va a estar yendo a restaurantes, centros de consumo, FanFest y demás a consumir y a ver el fútbol desde otros lugares, creo que también va a ser una buena Y medida. bares y restaurantes que tengan también los derechos de transmisión, ¿no? Porque Exactamente. si no Que los contraten tienen, todas las plataformas de va a las que haber hablaste. multas Exacto, también, ¿no? exacto, exacto. Oye, y ya para ir cerrando, Francisco, también, y justo hablando de los comercios, de los bares, de los restaurantes, ¿qué sectores de la economía en México se verán más beneficiados por este torneo? Yo creo que empresas grandes de consumo se deben ver beneficiadas. Todo lo que tuvo que ver con infraestructura previa a, o sea, todas las construcciones y todas las adaptaciones de aeropuertos, infraestructura, con todas las quejas que hay en redes Sí, sociales y demás, pero creo que eso evidentemente se dio. Del PIB se estima que un evento de este tamaño trae entre el 0,4 al 0,6 de crecimiento en PIB, lo cual es un montón. Evidentemente se suma a todo lo demás que platicaste de cómo está el país y qué está pasando, sí. pero pensemos en que puede haber un boost ahí adicional y la gente sí quiere gastar más. O sea, la mayoría de la Está gente va a dispuesto. gastar, está dispuesto, restaurantes, centros de consumo, turismo, Solicitudes de hoteles, crédito, ¿no? Supongo. tarjetas de crédito va a haber, medios de pago, porque evidentemente al traer extranjeros, al tratar de profesionalizar un poco más y cobrar más, los medios de pago electrónicos también están teniendo un buen momento. Entonces, creo que puede ser un buen momento para muchas industrias y adyacentes. Entonces, suena bien. No, pues, todavía hay muchos temas de los que nos gustaría platicar, pero se va rapidísimo, entonces me gustaría cerrar con una dinámica que no tenía preparada, Ok, muy bien. pero como veo que eres muy aficionado al fútbol y que además eres americanista como yo, y también creo que le vas al Barcelona, por ahí Sí, le voy al escuché. Barcelona. Sí, Yo sí. también soy del Barca, Muy entonces bien, oye, muy bien. una dinámica rapidísima para cerrar. Te voy a dar a escoger entre jugadores icónicos del América y tú me dices con quién te quedas, ¿no? A ver, Nos vamos a hacer una comparación. Entonces empezamos primero por el medio campo y yo te diría Carlos Reynoso o Fidalgo. Carlos Reynoso. Nos La vamos. verdad es que sí, tal vez tengo ese romanticismo, pero lo que llegó a hacer y revolucionar Carlos Reynoso al América creo que fue brutal. También había un tema de mucho más apego a los equipos. Hoy sabemos, pues digo, Fidalgo se Sí, me hace un jugadorazo, ¿eh? Estás comparando gente muy buena, pero, pero a fin de cuentas, pues siente que acabó su etapa, ya se acabó yendo a sí. España. Este, si tú ves hoy a Carlos Reynoso, sigue viviendo el americanismo de una forma brutal y dejó todo para el América. Entonces, Todo. Por eso le dicen el maestro. exactamente. Bueno, vámonos a la defensa. ¿Te quedas con Gonzalo Farfán o Miguel Ayun? Me gusta Miguel Ayun por la mentalidad que tenía, por las críticas que recibía y aún así sobreponerse. Para mí, los deportistas que no tienen un derecho natural de sobresalir, pero aún contra todo, mentalmente y físicamente lo hacen, tienen toda mi admiración. De ahí, por ejemplo, Djokovic y cosas así que se me hacen Sí. espectaculares. Entonces yo te diría, la Jun se me hace que la mentalidad, el carácter y Toda la todo lo que culpa es impulsó del Ayun, lo entonces. hizo, lo hizo muy bien. La Sí. verdad es que Muy los bien el América. campeonatos ahí están. Vámonos a la portería. ¿Celada o Memo Ochoa? Hijo, eso está complicadísimo. Estás hablando de dos íconos brutales. Ahí no te voy a dar una respuesta cerrada porque creo que los dos tuvieron glorias espectaculares. Si tuviera que inclinarme un poquito más, tal vez se la da por el tiempo que estuvo y también lo que dedicó. Pero bueno, Ochoa es un ícono. Entonces, los dos muy excelentes. Y terminamos con la delantera, ¿no? En el aspecto de los goles. Ok. ¿Sague o el Cuau? Cuau. Oh, Cuau es un ícono porque además vivía el fútbol de una forma que no te le explicabas.
contagiaba al resto de sus compañeros, y creo que con lo que trae hoy, o sea, Sí. su personalidad, su espíritu ganador, era espectacular. Y tenía cualidades espectaculares. Igual Sague fue muy bueno, pero sí me quedo con Cuau. Y se me acaba de ocurrir la última, y que es pues de la actualidad también. Uno acaba de salir y el otro acaba de llegar. En la banca, en la dirección técnica, ¿Jardine o Almada? No, Jardine. Jardine, ese tricampeonato que está dejando en torneos cortos, lo que dejó en tan poco tiempo, el sello que le puso al América, creo que es espectacular. Mucha suerte, Almada, que nos dé más Ojalá, campeonatos. ojalá que les vaya bien, ¿no? Bueno, Francisco Olivares, socio líder de clientes e industrias Paraguay, México, muchas gracias por estar con No, nosotros. muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, y si quieren más información y contenidos, síganos aquí en elseo.com.